Estamos atravesados hoy en día por múltiples situaciones de malestar que nos pasan, ¿no? Y entre ellas, una de las cosas de consulta recurrente, tanto para psiquiatras como para psicólogos, es la ansiedad y los ataques de pánico. Entonces, bueno, es por qué no hablar y pensar y de qué se trata esto, ¿no? Bueno, el estrés hoy en día es materia conocida, ¿no? El estrés lo sufrimos todos. Hay estrés, como por decir así, que forman parte de lo que es el ser humano, que tiene que ver con una señal de alarma ante una situación. Y ante esa situación reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Con ansiedad. Por ejemplo, estamos andando en una ruta y vamos a pasar un camión y de golpe se aparece otro auto de frente. Bueno, obviamente, ¿no? Aparece toda una reacción de nuestro cuerpo, si acelerar, cómo pensar, cómo saltar esa situación que es estresante, impactante, imprevista. O sea, de por sí el ser humano reacciona al estrés. El tema es la cantidad. Si ante esa situación que nos genera ansiedad, por ejemplo, en vez de resolverla nos paralizamos, ahí ya entramos en otra situación que tiene más que ver con el pánico, ¿no? Hoy en día la ansiedad se manifiesta muchas veces, este malestar psicológico, mucho en el cuerpo, ¿viste? Que por ahí tenemos un dolor de panza, hay personas que les da como determinada situación de taquicardia, falta de respiración, ante una situación que impacta, ¿no? El tema es, bueno, obviamente, desde el médico resolver, ver si estas reacciones orgánicas tienen que ver con algo orgánico o realmente con algo psicológico. Sabemos que mente y cuerpo están unidos y nuestra manera sintomática de decir que algo nos está sucediendo muchas veces es el cuerpo. Entonces, bueno, la ansiedad nos pasa cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, si vamos a rendir un examen, o yo antes de venir a la radio, ¿viste? Ay, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me saldrán las palabras? ¿Me escucharán? ¿Viste? Determinadas situaciones que una vez que uno está en la situación, se va calmando. Es lo que normalmente la gente dice, estoy un poquito nervioso, ¿no? O para un examen, ¿viste? Cuando íbamos a rendir un examen, yo me acuerdo que me tomaba el colectivo, iba con un dolor de panza, a la noche no había dormido y miraba a la gente del colectivo y decía, están todos tan relajados y yo tan mal porque tengo que rendir. Y bueno, por suerte no me paralizaba, podía rendir el examen y bueno, después la satisfacción, ¿no? De haber superado esa prueba que muchas veces uno tiene en la vida, ¿no? Son diferentes pruebas. El tema es cuando estamos sobreexigidos, demasiado. Cuando sentimos que hoy en día vivimos situaciones donde todo tiene que ser ya. Dame eso ya, ¿no? Dame esto y lo tengo que resolver. Y a lo mejor son en el día un cúmulo de cosas que uno tiene que resolver. Entonces, cuando eso ya no da más, es como que esa sobrecarga es intensa, ahí aparece el malestar físico, psicológico, denominado ataque de pánico, que es espantoso, ¿no? Porque tiene dos vivencias importantes. Una es, me muero, me está agarrando un ataque de corazón, no puedo respirar, la vivencia de muerte, que es terrible. O si no, me estoy volviendo loco. Son las dos vivencias que siente la persona con ataque de pánico. Entonces, obviamente que eso genera un montón de trastornos, ¿no? Porque el no poder poder descansar, el no poder dormir, el vivir con ese malestar donde uno no puede concentrarse y atender. Entonces, bueno, obviamente hay que trabajarlo terapéuticamente. Yo en mi caso suelo recomendar, cuando el síntoma está muy grande,
no solamente con los psicoterapéuticos, sino también en lo psicofarmacológico, ¿no? Que pueda la persona concurrir a un psiquiatra y bueno, y poder en eso brindar el ansiolítico que el profesional considere conveniente para bajar parte de estos síntomas, porque una persona que no duerme, que no descansa, después no va a estar mal y va a traer otras complicaciones y otros trastornos más graves psicológicamente. Y después, bueno, ir trabajando desde lo psicológico, qué es lo que le ocasionó esta situación. Y ahí va lo psicoanalítico y es el por qué, qué me pasa. ¿Qué me pasa ante estas situaciones o por qué reaccione ante estas situaciones? Claramente no hay edades ni géneros para que esto suceda. No hay edades, pero obviamente que en las personas hoy en día yo te diría que uno de los motivos, como decíamos recién, de mayor consulta, porque vivimos en una época de exigencia, donde tenés que cumplir, ¿viste? Porque uno también se exige cumplir, ¿no? Y esos espacios de decir, bueno, paro un poco, disfruto, hago, no es tan fácil, ¿no? Porque el entorno muchas veces exige y uno, porque es lo que hablábamos, cada persona es única y hay personas que somos más exigentes y otras personas menos, ¿no? O sea, según su estructura de personalidad, según cómo se ha formado esa persona o las circunstancias, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo, lo que hablábamos, ¿no? Entonces muchas veces el querer tener, el tener cada vez más trabajo, tener más situaciones para llegar, para hacer, nos lleva, bueno, muchas veces a decir nuestro mismo psiquismo, bueno, basta, no puedo. ¿Y se llega al ataque de pánico producto de la reiterancia de estas situaciones? Sí, es una cuestión de cantidad, te diría. No, como que cuando ya nos desborda esa ansiedad, cuando ya no la podemos manejar, ¿no es cierto? Es como cuando, o sea, mientras la podemos manejar, es bueno, hoy estoy un poco más ansioso, bueno, paro, puedo, pero ya cuando es un cúmulo, aparece esta cuestión que es terrible, porque realmente es la vivencia. Tengo pacientes que me decían, estaba en el supermercado y de golpe, porque no hubo ninguna causa exterior, sintió una sensación, una vivencia de malestar que pensó que se moría, que le agarraba un infarto. Entonces llamaron al SAME, ¿viste? Y bueno, en realidad, luego de estudios, en realidad era un malestar psicológico, ¿no? Producto de un montón de situaciones que esta paciente estaba viviendo, ¿no? ¿Y cómo se ejercita para lograr volver sobre esa situación? Sí, lo que pasa es que no es algo dependiente de la voluntad, ¿viste? Cuando uno hace un ejercicio, tiene que ver, bueno, si hago esto, me voy a calmar o voy a hacer. Es un proceso, como siempre decimos, ¿no? Lo inmediato, aliviar síntomas es muy importante, pero a la vez, por eso la consulta con un profesional psiquiatra, ¿no? Donde te va a dar y te va a regular. Pero también es lo psicológico, que es lo terapéutico, es seguir trabajando cuáles son las situaciones que me llevaron o por qué tengo tan poca tolerancia a determinadas frustraciones, por qué siento que yo tengo que controlar todo lo que tengo, cuando hay veces que yo tengo todo y tengo que hacerlo todo yo, ¿por qué no delego? O por qué me pongo en lugares donde no pido ayuda, bueno, sería delegar, ¿no es cierto? Determinadas situaciones, o por qué sobrepienso, ¿no? Viste que hay veces que uno está, pero ahora y hago esto, va armando rompecabezas en la cabeza mucho tiempo. Y se da muchas veces, cuando uno detecta estas situaciones, es que estás estático
físicamente, sí. Inclusive postergando lo que tenés que hacer por el solo hecho de pensar. Sí, porque pensás, estás sobrepensando, voy a hacer esto y esto, entonces hago esto otro, entonces esto otro. Y es agotador, es terrible. La famosa palabra procrastinar que se usa tanto, ¿no? Sí. Llega a uno a un momento no poder descansar, ¿viste? Porque no puede desenchufarse, como se dice hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, cómo al sobrepensar le pueda llevar una acción. Entonces decir, bueno, ¿cómo soluciono? ¿Viste? El hacer, el proyectar, libera un poco, descomprime, pero obviamente este sobrepensar es porque, bueno, es por esa sobrecarga de que uno muchas veces no quiere perder nada, quiere tener todo, entonces muchas veces tiene que ver con eso. O también decir, no puedo. Hay veces, bueno, ¿por qué me meto en esto si siento que ya no quiero más, no puedo, ¿no? Pero muchas veces por mandatos internos, por exigencias, por situaciones de uno, hace que ese no puedo no esté, ¿no? Entonces son varias las situaciones que nos llevan a este malestar que bueno, que realmente hace que uno no esté bien. Es la lucha de volver a nuestras bases, digamos, luego de ser arrastrados o sacudidos por los vaivenes de los tiempos que corren, ¿no? Sí, vivimos en esto el deme ya, rápido, la inmediatez de la comunicación. Fíjate en las comunicaciones, le mandé un mensaje y no me contestó, y a lo mejor otro no contestó porque no vio el mensaje, porque tenía apagado, porque estaba ocupado, pero ya en ese momento de la inmediatez surge un montón de malestares que después antes no sucedía, ¿no? Antes, quiero decir, no teníamos esa inmediatez de la comunicación, de que todo tiene que ser ya. Ay, vi algo, ay, qué lindo, ya me meto en esta página, lo compro por internet, qué sé yo, ya sí lo tengo ya. Todo ya. No está esa cuestión de capacidad de esperar, de frustrarte, que no todo uno pues, se puede, ¿no? Que hay veces que, bueno, que hay que priorizar. Entonces es como una necesidad que nos lleva y nos lleva a esta ansiedad, ¿no es cierto? ¿Cuánto influye el celular? Mientras le pregunto a Silvia, lo tengo en la mano, ¿cuánto influye este aparato, ¿no? Sí. Que hoy es nuestra extensión. Sí, es nuestra extensión, que si sería... que podría ser un elemento, y es valiosísimo para algunas cosas, pero muy negativo para otras, ¿no? Porque esta cuestión de conectarnos nos desconecta, ¿no? Nos desconecta del otro, del vínculo, de nosotros mismos también, de pensarnos, de hacer otras cosas, ¿no? Y vos decías cuando hablabas de qué ejercicios, muchas veces cuando uno está en la ansiedad es buscar esa desconexión precisamente. Y que, por ejemplo, decís, viste que hay personas que dicen, bueno, yo salgo y me voy a correr y me relajo. Otro dice, yo escucho música o hago música, o qué sé yo, hago yoga. Bueno, serían como determinadas situaciones que nos va a ayudar esta desconexión y calmar un poco nuestra ansiedad. ¿Esto con qué frecuencia se tiene que hacer? ¿O sí hay que hacer actividad física? Y plantea, eso, ¿no? Depende de cada justo uno. Piden consejos respecto a, claro, a cómo eso, desconectarse. Sí, eso depende de cada uno, qué sé yo. Hay personas que les encanta salir a correr. Bueno, viste, acá en Villegas vemos un montón de agrupaciones, gente corriendo, que tiene que ver con esto de desconectarse. Otros escuchar música, otros caminar, otros ir al gimnasio, como espacios, digamos, de estar con uno. Porque en realidad es eso, el correr te implica salirte de ese lugar que desde alguna manera te mete, ¿no? Vivimos de alguna manera, insisto, el celular es algo que ya está incorporado a nuestra vida, como puede ser la humanización de las mascotas, ¿no? Sí. Pero estamos viviendo más artificialmente, ¿o no? Sí. Bueno, nos desconectamos muchas veces de esto, de lo que es la espiritualidad, de repensarse uno,
de determinados valores, ¿no? Estamos en otra época, en otra era, ¿no? De hecho, bueno, fíjate que esto se está replanteando el uso de los celulares en países muy desarrollados, ya lo están prohibiendo en los colegios, están prohibiendo, restringiendo cada vez más, se habla cada vez más de la negatividad del celular en la crianza con los niños, o sea, se está replanteando. Los otros días, bueno, mi hija con Paz hablábamos y ella me decía que bueno, le llamaba la atención de ver películas que antes, viste, se fumaba en todos lados, se fumaba en el avión, en todos lados, hasta que llegó un momento que hubo una concientización, tanto que ahora no se te ocurre, al contrario, tenés que ver algunos espacios abiertos, incluso en algunos, ni si hay niños tampoco pueden fumar, que se decía que pensaban que en algún momento va a pasar eso con el celular, digamos, ¿no? Como que va a llegar a un momento que va a ser como restringido a ciertas cosas, ¿no? Como esa parte adictiva, por así decir, que tiene. Pero bueno, son planteos que se dicen de lo que uno desearía desde un futuro, ¿no? Más humanizante y menos tecnológico, por ahí, para decir. ¿Hay o sugerís alguna práctica, alguna postura como para no caer en eso o hacer como si estuviéramos en eso? Que nos encuentre con la guardia alta, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil, tiene que ver con cada uno. Como decíamos, hay personas más frágiles, personas más fuertes, personas más resilientes, personas que pueden transformar ese malestar en creatividad, ¿no? Y creo que, bueno, el psicoanálisis habla mucho de esto, ¿no? Nosotros tenemos distintos mecanismos defensivos ante una situación que nos genera angustia, un malestar. Y cada uno va a ir utilizando ese mecanismo. Hay veces que uno lo niega, hay veces que lo desplaza, hay veces que lo sobrepiensa, ¿no? Como una manera de salir de ese malestar. Siempre el psicoanálisis dice Freud, que lo máxima es la transformación en creatividad. O sea, cuando podemos lograr ese malestar, ese vacío en algo creativo, ¿no? En algo que sirva como algo nuevo, ¿no? Como, viste que hay personas que dicen, bueno, yo voy a cerámica o pinto un cuadro, o bueno, esto del deporte, ¿no? Conectarnos con aquello que tiene que ver con el deseo y que sea realmente transformador. Pero bueno, mientras tanto transitarlo es ocupándose, no negando esta sintomatología y tratándola, ¿no? ¿Es el ataque de pánico una especie de depresión? No necesariamente. La depresión, cuadro. Claro, la depresión es inevitablemente la tristeza. Es la tristeza y la bronca. Aunque parezca mentira, ¿no? Uno dice, la depresión está muy asociada con la bronca. Por eso yo mucho en mis pacientes me pregunto ¿por qué está tan enojado? ¿Cuál es el enojo original que genera este malestar? Que son muchas veces cosas subjetivas, no solo. Porque bueno, tenemos distintas causas de los malestares. Causas exógenas que vienen de afuera, por ejemplo, que yo me ponga mal porque, qué sé yo, falleció alguien, me despidieron, rompí con una pareja que estaba muy enamorado, situaciones exógenas. Si bien para los psicoanalistas siempre es algo endógeno, quiere decir que hay algo interno nuestro que nos despierta y que eso tiene que ver cómo nos constituimos como sujetos, y que nos constituimos, yo dije ya de cuando somos nombrados, desde ese deseo de padre y cómo nos vamos constituyendo. Y determinadas situaciones traumáticas de la vida dejan huellas inconscientes que se llaman huellas némicas y que ante una situación externa reactiva esa huella y según la cantidad de huellas o la profundidad de esa cicatriz, por así decir, va a ser la reacción que vamos a tener. Entonces, obviamente, aquí hay personas que han sido
han tenido infancias devastadoras, de mucho dolor, de falta de contención, obviamente que van a ser más frágiles en su vida ante una situación externa de malestar, y bueno, va a reaccionar de otra manera que otra que es más fuerte, por así decir. En todos los casos, la consulta ante la detección de estos síntomas. Sí, obviamente. Además, la persona lo necesita, porque es tanto el malestar, porque una persona que siente estos síntomas realmente es de muchísimo el malestar. Entonces consultan obviamente al médico o al psiquiatra, y viene a la consulta psicológica, porque es decir, bueno, me pasa esto, yo no quiero que me vuelva a pasar más, o me pasó esto, porque después queda el miedo a que se repita, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajarlo para que eso quede, digamos, ese malestar supla, bueno, a este bienestar, esta construcción de lo distinto. ¿Y qué hay de como cierre del entorno cuando los afectos más cercanos detectan que hay algún cambio en la personalidad, tal vez imperceptible para quien lo está padeciendo, ¿no? Sí, bueno, obviamente que si hay un buen entorno va a ser de bienestar, ¿no? Que decir, bueno, porque la comunicación va a ser distinta, porque cuando la persona está con malestar, está también malestar con el otro, ¿no? Una persona que se empieza a quejar, empieza a decir que está mal, que decir, bueno, nos vamos de vacaciones, no, pues tengo pánico, yo de mi casa no me muevo. Entonces genera todo en el entorno también un cambio, y es preocupante, obviamente, ¿no? Entonces, para no seguir deteriorando el vínculo o los vínculos, para uno estar mejor, es muy importante el tratamiento. Interesante, como siempre, todo se circunscribe al tema salud mental. Así es. Tan necesariamente atendible en este tiempo, ¿no? Así es. Sí, bueno, y vemos que hoy en día casi todos los profesionales de la salud mental están desbordados con los turnos, porque bueno, hay mucha consulta, porque muchas de estas cosas están pasando, ¿no? Entonces, por suerte en la Argentina, desde los años 50 se trabajó mucho el tema de la salud mental, de que el psicólogo no sea alguien para locos, entre comillas, ¿no? Y bueno, es un país muy psicologizado, ¿no? De hecho, es uno de los países del mundo donde más psicólogos hay per cápita, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por esto. No sé si es porque los argentinos somos un poquito más neuróticos, pero quiero decir que, bueno, más allá de eso, tener conciencia de que algo nos pasa, que estamos mal, y pedir ayuda, bueno, es un signo de salud. Cierro con esto. Ante esta cuestión, ¿cuándo entiende el psicólogo es común lograr el alta de las terapias o no? Mira, podríamos decir desde el psicoanálisis hay dos espacios, pues, ¿no? Hay un espacio donde la persona va por el síntoma, es esto, ya no tengo más ataque de pánico, puedo incluirme, estoy mejor, que esa es una psicoterapia, y después está el análisis psicoanalítico, que es mucho más profundo, y que es un espacio de uno para seguirse analizando y repensando cómo es uno, qué es lo que uno quiere, y cuál es el deseo de uno, y cuáles son las trabas, y ese es mucho más extenso. Pero obviamente son procesos, así que dependen de cada persona. Bueno, el poder hablarlos, inclusive públicamente, como en este caso, es sí. un adelanto. Sí, claramente. sí, es muy importante siempre la simbolización, porque el poder decir, me pasa esto, por esto, va a aliviar seguro el síntoma físico.